Bien, jóvenes, tengan buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a todos los jóvenes, a los ingenieros que se han matriculado en este curso de programación de obras. Agradecerles por su participación, por esa preocupación que tienen en esta parte de elaboración de expedientes técnicos. Bien, el curso está orientado a lo que es la programación de obra para el expediente técnico. Y también vamos a tratar temas que se van a dar dentro de la ejecución de obra. En la ejecución de obra, por ejemplo, vamos a tocar dos temas importantes que van a ser la ampliación del plazo de obra, que es algo relativamente sencillo cuando tenemos bien programado nuestro proyecto. Y la otra que va a ser elaborar el calendario acelerado de obra cuando estamos retrasados en la ejecución del proyecto. Bien, vamos a desarrollar esos dos casos. Porque son documentos que se requieren cuando estamos en ejecución. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que va a ser en este caso la programación de obras para el expediente técnico. Vamos a tocar un poco del PMBOK. En sí el curso no está orientado a lo que es en este caso la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI o del PMBOK, sino simplemente vamos a tomar algunos conceptos que se van a utilizar dentro de la programación y que también van a estar dentro de, por ejemplo, el project que vamos a utilizar. Han acomodado algunos conceptos, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y de ahí, ya vamos a pasar de frente al project. El curso está orientado pues prácticamente a elaborar este documento importante que viene a ser el calendario valorizado en el expediente técnico que nos solicitan de manera obligatoria, porque con eso se define en el tiempo o plazo de ejecución de la obra. Y también de pasito vamos a sacar el calendario de materiales, que no es obligatorio, pero que se solicita cuando un contrato va a requerir del adelanto de materiales. Y en algunas oportunidades esa tarea se lo dejan al contratista, porque el contratista tiene que presentar su calendario de materiales y lo tienen que elaborar, ¿no? O bien el consultor que va a presentar su calendario valorizado y si es que no está en el expediente lo tiene que hacer en este caso el contratista. Bien, vamos a definir entonces qué es el proyecto según el PMBOK, que actualmente está orientado pues a la gestión de proyectos, ¿no? El concepto de proyecto se define como un esfuerzo temporal para lograr un objetivo específico a través de una lista de actividades interrelacionadas y además con la utilización eficiente de los recursos. El proyecto va a tener una meta bien definida y va a ser el resultado que se espera de él. Entonces el proyecto va a tener prácticamente tres componentes. Se va a definir a partir del alcance, de los costos y del tiempo que va a durar este proyecto. Aquí tengo un ejemplo de un proyecto dentro de los cuales se está manejando estos tres conceptos. Bien, el alcance dice proponer un nuevo sistema para la carpeta asfáltica de un camino en un plazo de 12 meses y con un costo menor de 2 millones. Entonces ahí se está enfocando los tres conceptos que vamos a tener para un proyecto: el alcance, o sea, lo que deseamos para el proyecto, después lo que es el costo y también el tiempo de ejecución de este proyecto. Bien, el proyecto se va a realizar mediante una serie de actividades que van a hacer uso de los recursos como la mano de obra, los materiales e insumos, los equipos y herramientas. A este nivel ustedes ya deben conocer algo, ¿no?, de lo que son los análisis de costos unitarios, y ustedes están viendo que aquí se está incluyendo los recursos dentro de nuestra programación. Todo proyecto va a tener un marco temporal específico, es decir, va a tener una vida finita. Vamos a iniciar en un determinado punto y vamos a terminar en una fecha determinada también. En un caso de contrato, se va a terminar en la fecha pactada.
Entonces las obras civiles van a ser proyectos de construcción que se van a ejecutar con estos dos componentes, el tiempo y el costo estimado. En lo que concierne al tiempo, se va a definir pues mediante nuestro calendario valorizado, y el costo ya lo tenemos en el presupuesto, ¿no? Entonces nosotros ya hemos pasado un poquito más y ya sabemos elaborar presupuestos, por eso ya estamos en el curso de programación de obras. Bien, ahora todo proyecto va a tener fases, ¿no? Vamos a tener fases de un proyecto. En lo que concierne a las obras civiles, las fases de este proyecto inician antes de lo que nosotros vamos a hacer. Inician en una fase de prefactibilidad. Y de ahí se va a pasar a un estudio que va a ser un perfil, y de ahí vamos a pasar a un expediente técnico, ¿no? Entonces, estas fases que lo tenemos dentro del PMI y que lo tenemos dentro del PMBOK, prácticamente son bastante genéricas y van a servir para todo tipo de proyectos. Porque estos enfoques no están orientados únicamente a lo que es la ejecución de obras civiles, sino están orientados a lo que son proyectos financieros, a los proyectos en este caso de sistemas, proyectos inmobiliarios, ¿no? Prácticamente a todo. Incluso hasta para un proyecto de vida también se puede utilizar, es aplicable a todo. Ahora, dentro de esto, nosotros prácticamente vamos a ingresar solamente en una de estas fases para la ejecución del proyecto. No vamos a estar en todos porque, como les repito, hay estudio de prefactibilidad, estudio de perfil, después viene elaboración del expediente técnico, después viene ejecución de la obra y después viene evaluación económica, que ya es otro aspecto dentro de este proyecto. Bien, entonces de todas maneras estoy colocando aquí para que ustedes consideren pues cuáles son las fases de un proyecto, pero lo vamos a entender mejor cuando visualizamos este gráfico. En este gráfico, por ejemplo, nosotros solamente vamos a trabajar dentro de lo que es la inversión, es decir, vamos a hacer la programación para el expediente técnico y después vamos a ver unos casos dentro de la ejecución. Entonces toda esta fase de preinversión y postinversión prácticamente ya no va a ingresar dentro de nuestro curso. Bien, entonces con eso entendemos que este gráfico es bastante general y no va a ser exclusivamente para la fase de la elaboración del expediente técnico. A manera de resumen, cualquier proyecto va a tener tres componentes. Estos tres componentes se basan en la teoría de la triple restricción, que incluye lo que es el alcance del proyecto, después incluye también lo que es el tiempo cronograma y también incluye lo que es el costo presupuesto. ¿Qué dice esta teoría? Dice lo siguiente, que si varía, por ejemplo, el costo del proyecto, el alcance puede variar y también puede variar el tiempo de programación. Igualmente, si es que variamos el alcance, puede variar lo que es el costo y puede variar también lo que es el tiempo. Y también si variamos el tiempo de programación o el tiempo a la programación, puede variar el costo y también el alcance. El alcance está en función a la calidad. Es como una relación que ustedes van a entender, digamos, ¿no? A mayor costo, más calidad. Y menor costo, menor calidad, ¿no? Entonces existe esa relación también dentro de los proyectos. Por ejemplo, si variamos el alcance, digamos, vamos a realizar un hospital de tipo 1, pero de ahí modificamos todo y vamos a considerar que ahora es de tipo 2. Entonces estos dos aspectos van a variar porque aquí tenemos muchos más requisitos. Entonces va a variar el costo del proyecto y también va a variar su programación. Entonces hay una relación entre estos tres conceptos. Ahora, la parte del alcance ya está definido, ¿no? Ya está definido en el expediente técnico porque viene a ser prácticamente la consolidación del perfil. Ya en el perfil se ha definido qué se va a hacer, cómo va a ser la estructura de salud, cómo va a ser la prestación de servicios educativos,
si se va a requerir de repente de la construcción de un nuevo pabellón, etcétera. Y en el expediente técnico, el presupuesto también ya está definido, ¿no? Está definido porque ya tenemos un presupuesto elaborado con los respectivos metrados. Entonces nosotros dentro del curso nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la programación. Bien, entonces aquí tengo también otro ejemplo en proyecto de edificación. El alcance lo determinan en este caso las características del edificio, la cantidad de niveles que se va a tener, el área de los pisos, la calidad de los acabados, etc. El tiempo se va a definir como la cantidad de días o meses para completar la construcción del edificio hasta la entrega a los usuarios. Y el costo se define como el presupuesto y representa la cantidad de dinero que se necesita para construir el edificio en la cantidad de tiempo y de acuerdo al alcance definido. O sea, el presupuesto va a estar en función también al tiempo y al alcance, ¿no? Si variamos el presupuesto o hacemos un recorte al 50%, obviamente ya no vamos a tener el mismo alcance. Bien, entonces la lógica del equilibrio en el triángulo es escoger esas tres variables. Bueno, en esas tres variables es que todas las decisiones que se tomen con respecto a un proyecto deben de contemplar un equilibrio entre estas tres variables. O sea, cuando ejecutamos un proyecto tiene que haber un equilibrio entre estos tres conceptos. Si no, si variamos alguno o de repente nos enfocamos, por ejemplo, únicamente en el tiempo, aceleramos una obra, nuestro alcance, nuestro nivel de calidad puede disminuir. Bien, vamos a ver otros conceptos que existen dentro del PMBOK. Uno de ellos ya lo hemos visualizado, ¿no? El concepto de triple restricción en los proyectos. Bien, ahora también vamos a visualizar lo que es el ciclo de vida del proyecto. Este proyecto inicia desde la visualización de una necesidad. Por ejemplo, si requerimos un centro de salud, es porque en esa población no había esos servicios. La gente tenía algunas dolencias, había pandemias, no sé. Entonces se vio esa necesidad y se dio pues ya inicio a este proyecto, ¿no? Que va a pasar por varias fases. Bueno, aquí tiene otros nombres, por ejemplo, acta de constitución de proyecto, pero dentro de lo que es una obra civil ya sería como un estudio de prefactibilidad, ¿no? Bien, entonces va a ser el ciclo y prácticamente dentro de lo que es la ejecución vamos a tener prácticamente el mayor tiempo. Y de ahí vamos a cerrar el proyecto. Ojo, este cierre del proyecto incluye ya la culminación del servicio de la prestación de salud. Quiere decir que se va a evaluar a lo largo de 20 o 30 años, ¿no? Y de ahí se definirá si ya cierra su ciclo de vida esta estructura y bueno, se puede de repente culminar ese proyecto. Entonces nosotros no trabajamos en todo un proyecto, ¿no? En todo un proyecto de salud, solamente en la parte de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Bien, eso es dentro del concepto del PMBOK. Bien, otro concepto importante que tenemos que conocer es este término EDT. La EDT se define como estructura de desglose de trabajo o estructura de desglose de proyecto. Y es una representación gráfica de las diferentes actividades que van a conformar un proyecto. El uso va a permitir planear y controlar de forma adecuada el proyecto. Aquí estamos viendo un ejemplo de una estructura EDT. Bien, ahora, ¿de dónde sacamos esta estructura EDT? Si, por ejemplo, tenemos el expediente técnico, estamos avanzando el expediente técnico, estamos haciendo los metrados, ya estamos haciendo el presupuesto. ¿De dónde sacaríamos esta estructura EDT? Bien, esa estructura ya está definido de acuerdo al Reglamento Nacional de Metrados. Prácticamente es nuestro metrado o nuestra programación de obra.
Porque si ustedes analizan bien, un metrado viene a ser el desglose de todas las actividades que se va a tener en un proyecto, ¿no? Viene a ser el desglose de todas las actividades que se va a tener en un proyecto. Por ejemplo, empezamos con movimientos de tierra, después empezamos con excavaciones, de ahí empezamos con otras partidas como vaciados de zapatas, etc. Entonces todo eso ya está definido. Solamente hay que hacerle un gráfico de esta manera. Bien, esto me recuerda que, bueno, jóvenes ingenieros y también otros profesionales que están pues a nivel de maestría, cuando llegan a este punto de lo que es programación de obra, cuando se les solicita, por ejemplo, una estructura EDT, prácticamente en 15 días no lo presentan. ¿Por qué motivo? Porque no tienen claro el concepto. Prácticamente hacen otros gráficos, ¿no? Tratan de hacer descomponer el proyecto de acuerdo a otros ejemplos, pero nadie toma el metrado y lo presenta. El metrado prácticamente ya nos está dando esa estructura de desglose de trabajo. El metrado o el presupuesto. Y ojo, nosotros no podemos cambiar. Posteriormente, cuando vamos a hacer la programación, vamos a tener que trabajar con el mismo metrado y con el mismo presupuesto. Eso es por un criterio de trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que empieza el metrado, hacemos el presupuesto, hacemos la programación de obra, debo de tener las mismas partidas. Por ejemplo, en el metrado se presentó, digamos, zapatas de concreto, ¿no? Zapatas de concreto. Esta misma partida en el presupuesto también se llama zapatas de concreto. Y dentro de la programación de obra también tiene que llamarse zapatas de concreto, ¿no? Y ahora si alguien me pide la estructura EDT, también tengo que hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Aquí tendré movimiento de tierras, por aquí tendré vaciados o obras de concreto y por aquí tendré zapatas de concreto. O sea, no podemos variar. Si ustedes presentan otra programación diferente al presupuesto, inmediatamente les van a rechazar. Entonces son documentos correlativos que parten desde el metrado. Y este metrado igual va a dar lugar a especificaciones técnicas, a todos los detalles. Igualmente a los análisis de costos unitarios, después al presupuesto y nosotros a la programación de obra, ¿ya? Entonces prácticamente es lo mismo. Si me dicen la estructura EDT, simplemente es mi presupuesto, ¿no? Ese desglose de trabajo que tengo en el presupuesto o el metrado. Bien, estos otros conceptos ya ustedes los analizan, no los vamos a usar mucho. Pero aquí tengo un concepto también que de repente es de su interés, ¿no? Que es un programa. Un programa va a ser, en este caso, un conjunto de proyectos que vamos a elaborar. Por ejemplo, tenemos el programa de saneamiento rural. Bien, es el Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no? Dentro de esto tenemos varios subprogramas. Por ejemplo, tenemos lo que es el proyecto de saneamiento en este caso Centro Oriente, por ejemplo, ¿no? Después tenemos por la parte norte del país también. Y dentro de este subprograma tenemos ya proyectos específicos. En este caso, por ejemplo, hay un promedio de 300 centros poblados que tienen su respectivo proyecto, ¿no? Entonces tenemos que visualizar ese concepto. Lo vamos a entender como un conjunto de proyectos. Bien, entonces de lo que hemos visto, ahora lo vamos a adaptar, en este caso, a los conceptos que tenemos dentro del OCE, por ejemplo, en el cual nos indican en qué aspecto de este ciclo
del proyecto trabajamos. Bien, entonces las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables al ciclo de proyectos de inversión pública para el Estado van a contemplar las siguientes fases en la ejecución de un proyecto. Vamos a tener una fase de preinversión en la cual vamos a elaborar diversos documentos, por ejemplo, un perfil, un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad, ¿no? Entonces esto queda desfasado ya para lo que es el curso. De ahí vamos a pasar ya al estudio definitivo. El estudio definitivo implica la elaboración del expediente técnico. Una vez que se elabora el expediente técnico, se aprueba el expediente técnico, se pasa a la ejecución. Entonces, dentro de este cuadrito, aquí por ejemplo, nosotros tenemos que presentar calendario valorizado, la programación, su calendario valorizado, calendario de materiales. En la ejecución ya tenemos estos documentos, pero vamos a gestionar. Por ejemplo, puede darse el caso que necesito una ampliación de plazo, ¿no? Entonces tengo que modificar estos documentos. Tengo que modificar lo que es la programación. De ahí también de repente me solicitan un calendario valorizado. Y si en caso, por ejemplo, tenemos un retraso dentro de la obra, también me pueden solicitar igual modificación de la programación y de repente un calendario acelerado, ¿no? Entonces el curso está orientado a elaborar estos documentos dentro de esta fase. Bien, pero una vez que se termina de construir la estructura, este proyecto no termina ahí, sino posteriormente va a haber evaluaciones para verificar si efectivamente el proyecto está cumpliendo, ¿no? Con prestar los servicios de salud, etc. Esta fase de postinversión también sale de nuestras manos. En este caso lo elaboran pues ya economistas, ¿no? Que van a evaluar diversos ratios del servicio, etc. Entonces nosotros solamente vamos a trabajar dentro del cuadro que está en la parte central. Bien, ¿cómo se define la programación de obras para el expediente técnico? El concepto es el siguiente: la programación de un proyecto es una técnica de ordenar lógica y secuencialmente las actividades que se requieren para culminar un proyecto. Las actividades ya lo tenemos, como les vuelvo a repetir, dentro del metrado, ¿no? Entonces todo esto es nuestro metrado o presupuesto. Ustedes visualicen aquí que las actividades están desglosadas, ¿no? Por ejemplo, tengo replanteo de eje, después vamos a preparar el derecho de vía, vamos a colocar las tuberías, vamos a doblar tuberías, soldaduras, vamos a hacer los zanjados, etc. O sea, ya está desglosado todas las actividades. Bien, entonces aquí me dice que programar implica generar el desglose de las actividades generando una estructura EDT. Ya sabemos que es una estructura EDT. Y vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a ordenar las actividades según el proceso constructivo. Después vamos a determinar la duración de las actividades de acuerdo al rendimiento y las cuadrillas. Después vamos a determinar los costos de las actividades. También vamos a determinar la entrega de insumos y mano de obra por cada periodo. Y finalmente vamos a determinar las actividades críticas o ruta crítica del proyecto. Entonces parte de esta información ya lo tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, los costos de las actividades ya lo tenemos, ¿no? Porque ya tenemos un presupuesto. Tenemos un presupuesto, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos. Después también tenemos, en este caso, las actividades, ¿no? Las actividades también las tenemos, ya tenemos desglosado. Pero tenemos que ordenarlas según el proceso constructivo.
Por ejemplo, primero haré excavaciones, después vaciaremos el concreto, después haremos sobrecimientos, entonces hay que ordenar de esa manera. Ese orden dentro del proyecto se va a dar mediante relaciones lógicas. Por ejemplo, comenzamos esta tarea, finalizamos y empezamos la siguiente. Esa es una relación lógica. Dentro del proyecto, esta relación va a ser fin-comienzo, ¿no? Finalizo mi tarea que tengo aquí y comienzo la siguiente. Bien, entonces esa parte del orden de las actividades lo vamos a hacer visualizando las relaciones lógicas. También me pide determinar la duración de las actividades de acuerdo al rendimiento y las cuadrillas. Esto se llama tiempo unitario. Tiempo unitario. Por ejemplo, aquí me dice el replanteo de eje va a durar prácticamente 30 días durante el mes de enero. La preparación de derecho de vía van a durar 60 días que van a estar distribuidas entre febrero y marzo. Desfile de tubería va a durar 30 días, ¿no? Entonces eso es el tiempo unitario o duración de cada partida. Determinar la entrega de insumos y mano de obra por periodos. Bien, parte de la programación y de un calendario valorizado va a ser lo siguiente. Vamos a definir qué cantidad de dinero vamos a entregar por cada periodo. Por ejemplo, en enero vamos a asumir que esta tarea cuesta 3 millones. La siguiente cuesta 5 millones. Esta también 5. Por aquí vamos a colocar 3. Y por aquí vamos a colocar 10 millones. Entonces sumamos las cantidades de dinero y por ejemplo en enero vamos a invertir 3 millones. Para el periodo de febrero, prorrateando 5 millones entre 2, vamos a colocar 2.5 millones, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto de recursos vamos a invertir por cada periodo. Y eso es lo que me dice así. Lo que dice aquí. Determinar la entrega de insumos y mano de obra por periodos, ¿no? Ojo, nosotros lo vamos a hacer en aspectos económicos. Un calendario valorizado asigna recursos en cantidad de dinero. Bien, en marzo, igualmente, ¿no? Vamos a tener recursos aquí. Aquí me olvidé ponerle 5 millones. Por ejemplo, en marzo vamos a necesitar dinero para esta actividad, para esta, también para esta, para la actividad 5 y para la actividad 6. ¿Cuánto vamos a requerir en la primera? Bueno, aquí es 2.5. En la siguiente 5 millones. En esta es 3. Entonces, para estas 3 actividades vamos a requerir 5 millones. Bueno, aquí es 5, más 3 son 8, más 2.5, 10.5. Aquí son 5 millones prorrateando, ¿no? Dividiendo entre 2, mejor dicho. ¿Cuánto tendría ahí? Entonces tendría 5, 8, 10.5, 15.5, ¿no? Hasta aquí es 15.5. Bien, igual voy a prorratear, a ver, entre 3, entre 4, ¿ya? O bueno, vamos a ponerle 1 millón. Voy a prorratear entre 5 y vamos a ponerle aquí 1 millón. Entonces en este periodo entregaríamos 16.5 millones. Ese es el objetivo también de la programación. O sea, queremos saber cuánto de dinero vamos a gastar en cada periodo. O sea, no podemos colocar todo el dinero, ¿no? Por ejemplo, todo el proyecto me cuesta 100 millones al inicio y toma 100 millones. ¿No? Vamos a otorgarle 100 millones. Sino que un uso adecuado de los recursos es otorgando los recursos de manera proporcional a los requerimientos que se tiene en cada periodo. Bien, entonces para eso sirve esta programación de obra, ¿no? Y tenemos que cumplir todos estos detalles. Bien, para la programación de obra
la herramienta más utilizada viene a ser el diagrama de Gantt. Nos va a servir tanto para lo que es la programación de obra como para el control de la obra. Bien, tengo una consulta. Antonio dice, ¿cuál es la programación PERT y cuál es la programación CPM? Bien, son técnicas de programación que dependiendo de los proyectos se utilizan de mejor manera, ¿no? Entonces el project también está adaptado para que nos pueda convertir nuestro diagrama de Gantt en un diagrama de tipo PERT. Simplemente ustedes le van a dar un clic y lo va a convertir automáticamente. Bueno, ahora el método de la ruta crítica, también conocido como el CP, en este caso el CPM, también es utilizable, ¿no? Y también se puede verificar mediante el diagrama de Gantt. Simplemente convertir todo nuestro diagrama con el project a lo que son estos métodos de programación. Bien, estos métodos de programación surgen porque en un proyecto podemos tener varias alternativas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en proyectos de naturaleza financiera, podemos tener varias alternativas. Por ejemplo, aquí puedo tener una inversión con un determinado interés y una ganancia, ¿no? Entonces, por aquí tengo ya un camino para llegar a la meta. Igualmente puedo seguir esta ruta también, ¿no? De repente me conviene ir por este camino y de ahí vamos a tomar este otro camino y llegamos a la meta. O puedo tomar una tercera ruta y también llegar al camino, ¿no? El método de la ruta crítica va a buscar el camino que tiene mayor holgura, es decir, el que tiene mayor duración. Y también se puede establecer mediante un diagrama de Gantt, ¿no? El project automáticamente les va a marcar cuál es la ruta crítica del proyecto. O sea, va a seleccionar las actividades más críticas que tienen más duración y las va a remarcar. Bien, entonces el método preferido para lo que es la programación y control de obra es un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt simplemente es un cuadro de doble entrada. Se puede hacer de forma manual, hasta incluso una programación maestra es más sencilla de elaborar en el Excel, ¿no? Hacemos nuestro cuadrito de doble entrada y vamos a colocar nuestras actividades. Después vamos a colocar por la parte superior una escala de tiempo y de acuerdo a eso vamos a empezar a graficar. Por ejemplo, la actividad 1 de repente dura de 3 a 7 de marzo y vamos a remarcar aquí. Bien, otra consulta de Antonio dice, el diagrama de red es el método de la ruta crítica. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bien, entonces simplemente vamos a colocar el tiempo de duración de la actividad que tenemos aquí, ¿no? En función a mi escala de tiempo. Tenemos una segunda actividad, igualmente vamos a graficar cómo va a ser su duración en función a la escala de tiempo. Bien, eso es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt va a ser un cronograma que nos va a permitir prorratear los recursos que vamos a entregar en cada periodo, porque visualicen, estamos considerando aquí periodos de tiempo. Entonces, si nosotros dividimos, por ejemplo, esta segunda actividad, se va a prorratear entre dos periodos, ¿no? O sea, una parte de los recursos se van a invertir en este periodo y otra parte se van a invertir en este periodo. Ahora, el diagrama de Gantt solamente tiene dos componentes. Si ustedes han visto uno, si han visto el gráfico, solamente tengo la ventana de la representación gráfica y por aquí tengo la ventana
de las actividades, ¿no? Aquí le puedo poner ventana 1 y esta sería la ventana 2. En la ventana 1 tenemos nuestro desglose de actividades, es decir, tenemos nuestra estructura EDT. Y en la ventana 2 tenemos únicamente la representación gráfica de estas actividades en función al tiempo. Entonces, ahora, solamente hay dos ventanas, ¿no? En un diagrama de Gantt solamente vamos a tener estas dos ventanas. Y esta ventana está condicionado a nuestra escala de tiempo. Digo escala porque puede ser en días, puede ser en meses, puede estar programado en años, en decenios. Todo va a depender del proyecto. Bien, en una escala, en este diagrama de Gantt, perdón. Bien, en este diagrama de Gantt vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener fases, vamos a tener tareas y también vamos a tener hitos. Las fases van a ser conjuntos de tareas que contienen a su vez a subtareas y también actividades específicas. O sea, puedo tener una fase, dentro de ella puedo tener una fase más, o de repente dos fases, y dentro de una fase puedo tener tareas específicas. Bien, entonces una fase es general y puede incluir más, ¿no? Es un concepto relativo que no define lo último, sino que por debajo puedo tener más subfases. Dentro del presupuesto, ¿cómo conocemos a una fase? Las fases dentro de un presupuesto se definen como partidas de primer orden, partidas de segundo, de tercer orden. Igualmente en el S10, estas partidas se definen como títulos. Las tareas van a ser actividades concretas. Como es una actividad concreta, cuenta con una respectiva unidad, también cuenta con un respectivo metrado y también tiene su respectiva asignación de recursos, es decir, tiene su análisis de costos unitarios. Por ejemplo, una tarea es excavación para cimientos, por ejemplo. Otra tarea, limpieza de terrenos. Una tarea más, encofrado y desencofrado de cimientos corridos, por ejemplo. Encofrado y desencofrado de columnas. Vaciado de concreto de columnas. Colocado del acero de columnas. Son tareas específicas, ¿no? Son tareas concretas. Ahora, las tareas concretas, ustedes pueden ver que se representan con rectángulos, mientras que las fases nos dan una línea que incluye dos flechas y nos indican de qué punto a qué punto está yendo esa fase. Ahora, también tenemos los hitos. Los hitos van a ser eventos atemporales. Por ejemplo, un hito es inicio del proyecto y otro hito es fin del proyecto. Solamente es un punto en el tiempo que no tiene duración, como estamos viendo aquí. O sea, solamente va a ser un punto para marcar algo. Aquí también tengo, por ejemplo, finaliza el proyecto, pero no tiene una duración. Si tuviera duración sería algo así, ¿no? Digamos aquí 2 días. Pero se define como un evento atemporal, ¿ya? No va a tener duración. Bien, el calendario valorizado para el expediente técnico. ¿Qué debe determinar? Porque bueno, eso es lo que vamos a hacer ya en todo el curso, ¿no? El objetivo es sacar el calendario valorizado.
Bien, debe determinar en primer lugar la fecha de inicio y término del proyecto. Esto se define mediante hitos. En un calendario valorizado, generalmente se va a dar en días calendarios. Bien, los días calendarios incluyen los días laborables y no laborables. También en el calendario valorizado se incluye las actividades, o sea, prácticamente mi estructura EDT la estamos visualizando aquí, y la respectiva asignación de recursos. Pero bueno, solamente en el calendario valorizado se asignan recursos en términos económicos. Por ejemplo, ustedes visualizan aquí partida de concreto. Van a su asignación de recursos y ahí está una cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, 50.000 soles. No está descrito estrictamente los recursos que se está asignando. No dice, por ejemplo, 10 bolsas de cemento, 40 horas hombre de operario. No dice eso, sino simplemente nos está mostrando la asignación económica. Y esto va a estar de acuerdo a las relaciones de precedencia. Ustedes pueden ver este calendario valorizado, pero ya también se visualiza las relaciones, ¿no? Por ejemplo, primero se hizo estas actividades, después por aquí también se empezó a realizar estas, después se realizaron estas actividades, y así está bajando, ¿ve? Aquí también tengo otras actividades. Por aquí estamos haciendo otras. Y por aquí estamos culminando ya con estas actividades, ¿no? Se visualiza, es como relaciones que existen, ¿no? Empezamos toda esta actividad, una vez que terminamos, empezamos la siguiente. Terminamos esta o empezamos conjuntamente. Terminamos esta actividad y empieza esta, ¿no? Terminamos esta actividad, empieza la siguiente. Y estas dos conjuntamente, ¿no? Hay una relación. Entonces todo eso se visualiza en el calendario valorizado. Por eso dice aquí, incluye las actividades y asignación de recursos de acuerdo a las relaciones de precedencia. Bien, el calendario valorizado se va a elaborar con un adecuado manejo de cuadrillas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos unitarios los tengo que ingresar ya calculados. No como está definido, por ejemplo, dentro del S10. El S10, por ejemplo, nos da tiempo unitario, ¿no? Dice excavación de terreno. El rendimiento es 4 metros cúbicos. Y en volumen tenemos, por ejemplo, 800 metros cúbicos. Su tiempo unitario, 800 entre 4, me está saliendo 200 días. Si nosotros hacemos un calendario valorizado con este tiempo, 200 días, ¿en cuánto tiempo me saldría un proyecto? 7, 8 años, ¿no? Entonces tengo que manejar aquí adecuadamente las cantidades de trabajo que se va a asignar a las cuadrillas. Con cuántas cuadrillas vamos a elaborar esta partida. Y de ahí, por ejemplo, si salen 15 días, bueno, en 15 días se realiza todo lo que es de excavaciones. Bien, un calendario valorizado va a incorporar el costo directo por periodo. Si visualizamos dentro de este calendario, aquí tenemos 4 periodos. Bien, ahí están los 4 periodos. Y por la parte final estamos visualizando que está sumando el costo directo. Para cada periodo, ¿no? Para cada periodo ahí está el costo directo, aquí también el costo directo. Pero no solamente termina en el costo directo, sino que tenemos que añadir gastos generales y utilidad proporcionales a este costo directo. Tal como el presupuesto, ¿no? Aquí tenemos gastos generales, 10%, después de utilidad, 10%, y con eso saco el subtotal.
Aquí se está visualizando, sino que está muy pequeño. También adiciona el porcentaje de avance físico por periodo. Y eso también se va a calcular en términos económicos. Por ejemplo, si aquí tengo 2 millones de soles, y en el primer periodo hice, o el calendario valorizado ha sumado 200.000. ¿Cuánto de porcentaje de avance me estará pidiendo para el primer periodo? Vamos a dividir los 200.000 entre 2 millones y me da 10%, ¿no? 10% o 0.1. Entonces para el primer mes debo de avanzar 10%. En el segundo mes es 400.000. ¿Cuánto debo de avanzar? 20%. Eso es el porcentaje de avance físico por periodo. Un poquito más abajo me está mostrando también el porcentaje de avance acumulado, que va a ser el avance de un periodo para el primer mes. Para el segundo mes va a ser la suma de los dos. O sea, lo que se hizo hasta este corte. Por ejemplo, hasta ahí, ¿cuánto será el avance acumulado? 10% más 20%. En estos 2 meses, de acuerdo a mi calendario valorizado, debo de avanzar 30%. El calendario valorizado también va a servir como documento que va a determinar este plazo de ejecución de obra. Este plazo es lo que determina la ejecución de obra. O sea, en base a este plazo que hemos determinado en el calendario valorizado, se firma el contrato. Aquí, por ejemplo, el contrato dirá, ¿no? En 120 días calendarios. 120 días calendarios. Bien, jóvenes, vamos a pasar entonces a hacer una pequeña práctica después de ver estos conceptos para manejar ya lo que es el proyecto. Bien, la práctica dice lo siguiente. Bien, Antonio tiene una consulta, dice, ¿qué criterio se debe tomar para elegir adecuadamente o escoger adecuadamente el número de cuadrillas? Bien, bueno, eso lo vamos a determinar ya cuando calculamos los tiempos unitarios. Pero siempre uno de los criterios es balancear la cantidad de trabajadores que vamos a tener en la obra. Por ejemplo, si para el primer mes ponemos para una cuadrilla de excavaciones, digamos 100 cuadrillas, serían 100 trabajadores, ¿no? Y al siguiente mes solamente necesito, por ejemplo, 10. Entonces, ¿qué va a suceder en esa obra? Hay un desbalance de la cantidad de trabajadores. Jóvenes, un favor, les voy a pedir que desactiven los micrófonos porque el audio que se va a filtrar va a salir grabado y también va a molestar o incluso va a sobresalir sobre el audio que tengo aquí. A ver, un momento, por favor. Bien, ese es el criterio, ¿no? Que tenemos que tener un balanceo en el trabajo. La cantidad de trabajadores que ingresan a una obra debe permanecer en promedio durante todo el proyecto. Por ejemplo, si empezamos una obra con 80 trabajadores, sería ideal que terminemos con 80. O empezamos con 40, bueno, sería ideal que terminemos con 40, ¿no? O de repente en algún momento vamos a bajar, pero ya no los vamos a requerir. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen una programación y, por ejemplo, para la primera semana necesitan 40
los despiden, a la siguiente semana necesitan 10, después para la tercera necesitan 50, van a recontratar. En este caso, prácticamente esa obra tendría problemas, ¿no? Bastantes dificultades. No solamente técnicas, sino también ya desde el punto de vista social, los propios trabajadores incluso no estarían dispuestos a trabajar, ¿no? 2, 3 días, después descansar 15 días, no sería conveniente para ninguna parte. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica dentro del proyecto porque vamos a empezar a manejar ya el software y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar la siguiente estructura en el proyecto, la que estamos visualizando aquí. Vamos a ingresar los tiempos unitarios, que dentro del proyecto se define como duración. Vamos a generar la estructura EDT. Vamos a generar las respectivas fases. Como ustedes pueden ver, dentro de módulo 1 se encuentran todas estas fases. Y dentro de cada subfase tengo varias tareas. Entonces tenemos que generar todo esto para hacer nuestra estructura EDT. Ingresar las predecesoras. Las predecesoras van a ser estos números que estamos visualizando por aquí, que van a significar relaciones entre estas tareas. Y finalmente me pide determinar la duración de la ejecución del módulo 1. ¿Ya? O sea, se requiere que se determine la duración de la ejecución de este módulo número 1. Bien, vamos entonces al proyecto. Ya son prácticas que vamos a hacer y poco a poco vamos a avanzar. No vamos a ir directamente al agarrar un expediente técnico y modificarlo, ¿no? Porque hay varios jóvenes que también están empezando desde cero y vamos a empezar ya manejando estos conceptos y a su vez también el proyecto. Aquí tengo un ejemplo o una práctica número 2 que ya lo van a hacer ustedes. Y empezamos entonces. Bien, vamos al paquete de Office. También varios jóvenes antes de matricularse estaban preguntando, ¿no? Si les vamos a compartir el proyecto. Si les vamos a dar algún link de descarga para que lo instalen. Pero el proyecto ya viene por defecto dentro del Office. O sea, ustedes ingresan al paquete de Office y dentro de ahí ya ustedes tienen el proyecto, ¿ve? Claro que también hay versiones separadas porque, por ejemplo, en el 2007 venía el paquete de Office y les daba las opciones, ¿no? Les daba las opciones de instalar y dentro de ellos, uno de ellos era el Project, ¿no? MS Project. Y si ustedes querían le daban check, lo instalaban. Actualmente, bueno, instalan todo el paquete y sale así, ¿no? A mí me salió así, lo instalé y ya estaba con todo el proyecto. Ahora, la versión del proyecto que ustedes necesitan puede ser del 2013, 2016, 2019. La versión que tengan está bien, porque solamente vamos a hacer programación para obras civiles. Bien, entonces tengo aquí el icono de Project. Con doble clic vamos a aperturar. Vamos a generar un nuevo documento. Y ustedes están visualizando que el proyecto trabaja en función a diagramas Gantt. Bien, aquí pueden ver ustedes que tenemos la ventana 1 que hemos visto en la diapositiva. Y por aquí tengo la ventana 2. Únicamente tenemos estas dos ventanas dentro del proyecto. Por la parte superior tengo la escala temporal.
¿Qué puedo hacer en la ventana 1? Bueno, en la ventana 1 prácticamente se ingresa toda la información. Se ingresa los presupuestos, los metrados, se ingresa los tiempos unitarios, se ingresa los recursos, se ingresa las cantidades de recursos, se ingresa las unidades de cada partida. Prácticamente la ventana 1 nos sirve para ingresar únicamente datos, ¿no? Vamos a ingresar toda la información en la ventana 1. Y en la ventana 2 vamos a visualizar únicamente. Vamos a visualizar en este caso las tareas, las fases, las relaciones que hemos asignado. Bien, ahora por la parte superior tengo todo lo que es el ribbon, ¿no? Es decir, el tablero de comandos, o también ribbon, o el menú, como prefieran llamarlo, está por la parte superior. Y dado que es parte del Office, ustedes pueden ver que tenemos prácticamente los mismos comandos. Por ejemplo, tengo el comando de archivo para lo que es guardar los documentos, crear nuevo documento, etc. De ahí tengo tarea, donde puedo, por ejemplo, cambiar el tipo de letra, sombrear, cambiar los colores de letra, etc. Tengo algunos comandos específicos, por ejemplo, programar manualmente y autoprogramar, ¿no? Entonces su uso es bien sencillo. Bien, vamos entonces a la ventana 1 para cumplir con esa práctica. Ventana 1 y ventana 2, no se olviden. Bien, vamos a ampliar aquí, voy a seleccionar, ustedes visualicen, he puesto el cursor y aquí tengo la columna nombre de tarea. Vamos a ampliar un poco más. Estamos ampliando porque aquí prácticamente tenemos las tareas del presupuesto, ¿no? O las actividades. Vamos a visualizar, a ver, un presupuesto. Bien, aquí tengo un presupuesto de un expediente técnico. Bien, entonces aquí tengo, de acuerdo al proyecto, aquí tengo mi estructura EDT. Aquí tengo mi descripción de partidas. También puedo tener, en este caso, la unidad de la partida. Puedo tener su metrado. Puedo colocarle también el precio unitario. Y también puedo colocarle el costo de cada partida. Entonces, esta columna es la que estamos visualizando en la parte central. Bueno, he cerrado el proyecto, no lo guardé. Vamos a aperturar uno nuevo. Bien, entonces aquí tengo nombre de tarea. Entonces, nombre de tarea significa las partidas que tenemos en el proyecto. Vamos entonces a la diapositiva para cumplir ya con el primer trabajo. Me dice tengo que determinar la duración de este módulo 1. Entonces, bueno, tiene tres subfases y dentro tiene las siguientes tareas, ¿no? En la fase 1 tenemos 5 tareas, en la fase 2 tenemos 4 tareas y en la fase 3 tenemos
4 tareas también. Vamos a ingresar entonces al proyecto y por la parte superior vamos a ingresar módulo 01. Bien, ustedes pueden ver que cuando ingresé el título, por la parte izquierda ha aparecido una tachuela de color celeste. Esta tachuela significa que por el momento se está programando de forma manual. Pero también puedo colocar la opción de autoprogramar. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? Vamos a utilizar autoprogramar. Pero estamos ingresando recién al proyecto, así que estamos viendo estas opciones. Vamos a utilizar autoprogramar porque automáticamente nos va a realizar el conteo de días. Bien, entonces vamos a ingresar la siguiente fase. Ya, fase 2. O la primera era fase 1. Fase 1. Después fase 2. Fase 3. Y ustedes pueden ver que estas fases se encuentran dentro del módulo 1. Entonces, ¿cómo ingresamos esta información dentro del módulo 1? Para ello tenemos estos dos comandos muy parecidos a los que tenemos en el S10, en la cual el que está a la derecha ingresa la información dentro de una respectiva fase. Y la que está a la izquierda, o la que saca una sangría a la izquierda, va a sacar la información. Por ejemplo, seleccionamos fase 1, fase 2 y fase 3 y lo ingresamos dentro de módulo 1. Visualicen, ya está dentro de módulo 1. Cerramos la fase y todo está dentro de módulo 1. Aperturamos y ahí tenemos las respectivas fases. Quiero autoprogramar, entonces vamos a seleccionar todo y voy a colocar aquí autoprogramar. Visualicen, automáticamente ha realizado el conteo de fechas, ¿no? Tengo las fechas, ahí no he ingresado de forma manual, sino automáticamente. Bien, vamos a ponerle unos colores, a ver, para que ustedes vean que es igual que el Project, que el Word, que el Excel. Visualicen, he cambiado de colores. Aquí también vamos a cambiar de colores. Incluso le vamos a dar un control N para que se visualice con negrita. Pueden aplicarle subrayado, etcétera. Pueden cambiarle también del tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle Arial. Bien, ahí tengo Arial Narrow. Y bueno, ya lo tengo de esa manera. Bien, ingresamos ahora las tareas específicas. Bien, ahí dice tarea específica, porque la tarea específica tiene unidad de medida y también tiene cantidad de metrado. Bien, vamos a colocar entonces tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Bien, vamos al proyecto, nos ubicamos en fase 1 y vamos a ingresar una tarea. Insertar tarea, bueno, lo ha sacado por la parte superior. Control Z para deshacer esa acción. Nos ubicamos en fase 2 e ingresamos, ¿no? Insertar una tarea. Insertar tarea. Visualicen, es igual que el Excel. Y también por defecto están saliendo con programación manual. Vamos a cambiarle el nombre ahí. Le vamos a colocar tarea de la fase 1. Y le puedo colocar así, ¿no? Tarea 01 de la fase 01, para que se entienda.
Pasamos a la siguiente. Si le dan doble clic, se va a aperturar un cuadrito que les da la información de la tarea, donde también pueden cambiar. Por ejemplo, ahí dice en la pestaña general, nombre. Tiene varias pestañas, pero en la pestaña general dice nombre. Entonces voy a colocar control V y le voy a colocar, ¿no? Tarea 2 de la fase 2 y aceptamos. Igualmente aquí, si le doy el cursor, puedo modificar directamente en la celda. Pero si le damos doble clic, puedo modificarlo en el cuadro de información de tarea. Entonces ahí tengo tarea 4. Tarea 5. Y ya tengo mis 5 tareas. Bien, estas tareas están a nivel de fase 1. Entonces, ¿cómo lo ingresamos a fase 1? Vamos a seleccionar las tareas y nuevamente vamos al comando de aplicar sangría a la derecha. Si cierro fase 1, ustedes pueden ver que todas esas tareas se encuentran dentro de la fase 1. Puedo cambiarle ahora para que se autoprogramar y listo, ¿ve? Entonces ya tengo las fechas para estas tareas. Bien, en la fase 2, a ver, vamos a visualizar en la diapositiva. En la fase 2 tengo 4 tareas, ¿no? 4 tareas. Y en la fase 3 también 4 tareas. Bien, vamos a ingresar entonces. Vamos a insertar. Seleccionamos los dos. Insertar y ya inserta el doble. Vamos a cambiarle los nombres. Voy a copiar con control C y vamos a copiarlo por aquí. Y control V, ¿no? Y ya copió toda la información. Pero en este caso es tarea 1 de la fase 2. Aquí tengo tarea 2, también en este caso es de la fase 2. Y ahora me falta 4 más. Entonces igualmente puedo copiar con control C. No es necesario ingresar todo el texto de forma manual, sino copiar y pegar también vale. Control V. Entonces ahí tengo tarea 1 de la fase 3. Pongo el cursor. Y bueno, ya tengo las tareas. Ahora ingresamos estas tareas dentro de la fase, ¿no? Ya sabemos, vamos al botón aplicar sangría y ya lo tengo ahí. Igualmente aquí cerramos las fases y visualicen que se puede organizar de esta manera. Cerramos el módulo y tenemos ya organizado, ¿no? Puedo seleccionar todo si prefiero. Le damos a autoprogramar. Bien, la siguiente tarea, a ver, vamos a ver la diapositiva, me dice ingresar los tiempos unitarios. Bueno, primero me dice generar la estructura EDT, ¿no? ¿Qué es la estructura EDT? Lo que estamos visualizando por aquí, esta numeración. Bien, entonces como está bien ordenado, como lo hice aquí, vamos a generar esa estructura. Para ello, vamos a ubicarnos en este punto donde dice nombre de tarea y vamos a dar un clic derecho. Clic derecho, insertar columna. Ahí puedo insertar varias columnas, pero vamos a ingresar el siguiente texto. La E, una D y una T. Eso significa estructura de desglose de trabajo. Le damos un enter y automáticamente ya me dio la numeración. ¿No? Ya me dio la numeración. Entonces ya tengo la estructura y también la numeración dentro del proyecto. Bien, ahora me dice, bueno, ya generamos, ¿no? Generamos la estructura de T.
las fases también. Ahora ingresar los tiempos unitarios, los tiempos que tengo aquí. Ojo, los tiempos solamente se ingresan de las tareas específicas. No se ingresa tiempo en las fases, porque las fases son la suma de tiempos de las tareas. Igualmente, una buena programación solamente relaciona tareas, no relaciona fases. Pero cuando ya ustedes revisan expedientes técnicos, ¿no? Visualizan, de repente alguien le puso así, ¿no? Fase 2 directo a la tarea 1. No está bien programado, ¿ya? Entonces solamente se relaciona tareas y también los tiempos unitarios solamente son de las tareas. Entonces vamos a dividir la ventana en dos para ingresar de manera más rápida. Bien, entonces ahí tengo tarea 1 de la fase 1, tiempo unitario 5 días. Solamente voy a colocar 5 y enter. La tarea 2, 10 días. La tarea 3, 5. La tarea 4, 5 días. Y la tarea 5, 10 días, ¿no? 10 días. Bueno, puedo ingresar de esta manera. En la tarea 2, 3 días. O también así, subiendo para arriba, ¿no? Con la flechita para arriba, 3 días. La siguiente sería 6 días. 9 días. 6 días. Estamos ingresando tiempos unitarios. Bien, en la fase 3 tengo los siguientes tiempos. 5 días. 7. 12. 13 días. Bien, ya ingresé los tiempos unitarios. Como ustedes pueden ver, como hemos cambiado al comando autoprogramar, automáticamente las barritas se han vuelto sólidas, ¿no? Pero voy a cambiar para programar manualmente. Visualicen, se han vuelto en unas barritas un poquito más difusas. Bien, vamos a cambiar entonces a autoprogramar, ¿ya? Para que las fechas se asignen automáticamente. Parte de la programación es realizar el conteo, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, hagan una tarea en 15 días y no consideren sábados ni domingos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a contabilizar. Por ejemplo, estamos 14 y van a contar, ¿no? El 15 se trabaja, 15, 16 son 2 días. Aquí tengo 5 más, son 7. Aquí tengo 5 más, son 12 días. 13, 14, 15. Entonces me dirán el 6 de febrero estamos terminando esa tarea que han asignado. ¿Ya? Entonces parte de la programación es realizar el conteo. Ahora, ¿qué hace el project? El project va a contabilizar esos días cuando ustedes colocan de forma automática. O sea, si le ponen autoprogramar, ya les va a contabilizar qué días no se trabaja, lo va a saltar automáticamente. Por eso es preferible programar de esta manera. Bueno, a ver un momento. Vamos a visualizar ahora lo siguiente que nos dice. El trabajo nos dice ingresar las predecesoras. Bien, aquí están las predecesoras, ya están definidas, ¿no? Pero previamente les voy a explicar, pero también vamos a ver un poquito más adelante cómo son estas relaciones. La relación más básica es la que vamos a tener entre dos tareas de la siguiente manera. Empiezo la tarea A. Una vez que termino, puedo empezar la tarea B. Bien sencilla de entender. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿no? Me matriculo en el curso de presupuestos. Una vez que culmine, vamos a empezar el curso de programación. Entonces es una relación bien sencilla. Entonces, ¿cómo se llama la relación? Se llama finalizo y comienzo.
Entonces, esas relaciones son relaciones lógicas que se van a dar entre dos partidas. Son relaciones de precedencia. Ahora, aquí tengo una columna que dice predecesoras, ¿no? ¿Cómo vamos a entender estas dos relaciones? O esta relación. Bien, vamos a entenderla de la siguiente manera. La actividad inicial, la actividad A, se va a llamar, en este caso, actividad predecesora, y la que tengo por aquí se va a llamar sucesora. ¿Ya? Predecesora, y por aquí tengo sucesora. Ahora también la actividad B es una actividad dependiente. Depende de la actividad inicial, de la actividad A, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proyecto de vaciado de zapatas, ¿qué necesito para vaciar las cimentaciones, las zapatas? Necesito primero realizar la excavación. Entonces, ¿cómo sería mi relación lógica? Colocaría de esta manera, ¿no? Hacemos excavaciones, terminamos las excavaciones y empezamos vaciado en cimientos o también en zapatas. Esa es nuestra relación, ¿no? O sea, es la relación de precedencia. ¿Cuál es la actividad dependiente? La que está aquí en la parte inferior, ¿no? Porque si no hay excavaciones, o sea, todavía no hemos excavado nada, no podemos vaciar todavía el concreto. Entonces, esta es mi actividad dependiente. O también se va a llamar sucesora. De esta partida, ¿cuál será mi precedente? O sea, ¿qué necesito? Necesito la excavación, ¿no? Entonces, esta será mi actividad predecesora. Por eso es que aquí me dice, ingresa las predecesoras que estamos visualizando aquí, ¿no? Está solamente a nivel de número. Bien, vamos a ingresar entonces de esas predecesoras. Vamos a la ventana 1. Podemos ver aquí una columna, se llama predecesoras. Las relaciones únicamente se van a dar entre las tareas. Esa es una buena programación. Puede ingresar también entre fases, pero si está bien programado solamente va a ser entre tareas, ¿no? Porque las fases van a sumar automáticamente. Bien, entonces mi primera relación. Termino la tarea 1 de la fase 1 y empiezo la tarea 2 de la fase 1. Vamos a colocarle un color, ¿ya? Empiezo la tarea 1, termino y empiezo la tarea 2. ¿Cómo sería la relación? Ojo en esta columna. Entonces voy a tomar el número, ¿ve? Termino 3 y empiezo 4. 3 en 4. Entonces nos ubicamos. Voy a colocar 3 en la fila 4. Nos ubicamos en la fila y voy a colocar 3. 3 en 4, ¿ya? Y visualicen, ya se dio la relación. Pero ustedes, bueno, son bien observadores y me están diciendo, ¿no? Pero usted dijo, finalizo, comienzo. ¿Dónde ingreso eso? Dentro del proyecto puedo ingresar, ¿no? 3, finalizo y comienzo 4. Pero visualicen, el proyecto automáticamente ha borrado esas iniciales. Porque es la actividad, o mejor dicho, es la relación más básica que existe. Solamente son 4, pero esta es la más básica. Ahora dice lo siguiente, ¿no? Tarea 2, en este caso dice la siguiente relación es 4, ¿no? Entonces voy a colocar aquí 4. Y ustedes pueden ver que ya se generó la relación.
¿Qué significa 4? Significa que termino la tarea 2 y empiezo la tarea que está en la fila, perdón, finalizo la tarea que está en 4 y empiezo la que está en 5, ¿no? Entonces estas dos ya están programadas. Bien, ahora comenzamos a ver, a ingresar 5, 6, la siguiente también es 5, 6, ¿no? Estamos generando unas relaciones así en cascada y estos ya estarían programados entonces. Voy a conectar la tarea 7 con la tarea 9, ¿ya? Entonces voy a colocar 7, termino 7 y empiezo 9. 7 en 9. 9 en 10, 10 en 11, 11 en 12, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí 9 en 10. 10 en 11, 11 en 12 y ya se está generando las relaciones. Ahora ingresamos 12 en 14, ¿no? 12 en 14. 12, después sería 13 en 14. 14 en 15, perdón, 14. Bien, termino la tarea 12, la tarea 4 de la fase 2 que está en la fila 12 y empiezo la 14, ¿no? Está bien. Termino 14, empiezo 15, sería 14 en 15, está bien. 15 en 16. 16 en 17. Bien, ya culminé, entonces terminé de ingresar todas mis predecesoras y ahora sí puedo ver cuánto tiempo va a durar este proyecto. Va a durar 96 días, ¿no? Eso es lo que me estaba solicitando el ejercicio. Definir cuánto tiempo va a durar la ejecución del proyecto módulo 01. Bien, entonces ahí tengo la cantidad. Y ahora también tengo el tiempo, ¿no? Va a iniciar el día de hoy, 14 de febrero, y va a culminar el 26 de junio del 2024. Automáticamente se ha realizado el conteo. Bien, esa va a ser mi primera actividad y lo vamos a guardar. Bien, le vamos a poner actividad 1. Y listo, ¿ya? Entonces ustedes pueden replicar esa tarea. Bueno, todo esto estaría programado, ¿no? Todo lo que está relacionado, todo lo que ustedes están viendo, todo lo que tiene ya una relación, ya está programado. Todo lo que tiene relaciones está programado, ¿eh? Bien, ahora vamos a pasar el presupuesto que estamos viendo aquí. Y esto les voy a dejar como tarea. Ya, vamos a ingresar este presupuesto y quiero que hagan la estructura EDT. Tiene que salirles tal como está aquí. O sea, aquí solamente tengo 7 partidas de primer orden, ¿ve? Ustedes pueden ver, aquí dice 7 varios. Son 7 partidas de primer orden. De tal manera que cuando cerramos estas fases, solamente debo tener 7 ítems. Bien, vamos a generar entonces, les voy a ayudar un poco. Para ello vamos a generar un nuevo documento. Vamos a guardar. Y esto sí es una tarea. Para que aprendan a manejar, en este caso, un poco del proyecto. Bien, vamos a ampliar un poquito más aquí donde dice nombre de la tarea. Si pueden hacer todos los pasos, mejor todavía. Bien, solamente voy a copiar
en este caso, las partidas, ¿ya? Desde obras provisionales, también puedo ingresar la unidad, el metrado, el precio. A ver, vamos a ingresar todo, ¿ya? Unidad, metrado y precio. Bien, entonces vamos a ingresar aquí antes de duración. Voy a ubicarme en duración y vamos a dar clic derecho y vamos a insertar columna. Vamos a ingresar texto y vamos a colocarle texto 01. Esta columna va a ser para la unidad. Necesito una para el metrado y otra para el precio. Vamos a ingresar una más. Insertar columna. En este caso va a ser texto 2. Bien, eso va a ser para metrado. Ahora para precio. Ojo, precio es diferente de costo. El costo va a ser el total, ¿no? El precio va a ser el costo estimado por cada unidad, pero el costo va a ser el parcial. Entonces vamos a ingresar precio. Y aquí le vamos a colocar texto 3. Texto 3. Bien, entonces ya tengo listo las 3 columnas. Voy a proceder a seleccionar todo, ¿ya? Desde obras provisionales. Vamos a bajar hasta la última partida. Y vamos a copiar. Control C. Vamos al Project. Vamos a seleccionar varias filas. Bien, ahí se incrementó. Vamos a eliminar, ¿ya? Clic derecho, eliminar. Vamos a seleccionar varias filas y vamos a colocar Control V. Visualicen que ya se pasó toda la información del Excel al Project. Ustedes pueden ver que tengo todas las partidas, también tengo las unidades, tengo en este caso el metrado y aquí tengo el costo unitario, el precio unitario. Bien, ahora, bien, Edson tiene una consulta, dice si le puedo compartir el Excel. Creo que por esta plataforma no se puede pasar nada, ¿no? Porque solamente me dice enviar mensaje. Es en el chat, solamente puedo enviar mensaje. Pero les voy a compartir esta información porque también vamos a trabajar con backups del S10 y todo eso. Y todo eso se los voy a compartir por el Drive para que lo puedan descargar. Aquí no me permite, ¿no? No me permite, si no ya les hubiera compartido. Bien, entonces lo que se requiere es que aquí, por ejemplo, varios tenga ese código EDT con el número 7. Vamos a insertar una columna y voy a colocar EDT, ¿no? Ya sabemos que es del EDT. Y visualicen que aquí está terminando en 147, pero esto solamente es del número 7, ¿no? Entonces hay que ordenar. Para ello, visualizando, en este caso, el presupuesto. Bien, vamos a ayudarles un poco y a ustedes lo van a culminar. Bien, por ejemplo, en obras provisionales, viene a ser la partida de primer orden 1 y tengo 9, 10 partidas, ¿ve? 10 partidas. Entonces, estas 10 hasta las que está remarcada con el color azul están dentro de obras provisionales. Vamos a seleccionar entonces todo y lo ingresamos ahí. Visualicen, ahora sí, ¿no? Está 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, hasta 1, 10. Ahora, en la partida de segundo orden, seguridad y salud laboral, tenemos 4 partidas. Y eso está dentro de seguridad y salud. Entonces vamos a seleccionar todo y vamos a ingresarlo. Bien, lo ha colocado a nivel de seguridad y salud. Si le damos una sangría más, ya lo ingresó dentro de salud, dentro de seguridad y salud, ¿no? Entonces si cerramos, ahí están las 10, ¿ve?
las 10 y dentro de la partida 10 tengo 4 subpartidas. Bien, ahora pasamos a la partida de segundo orden que dice trabajos preliminares. La numeración sí está correcto, está con 2 y ahora todo esto tengo que ingresarlo dentro de trabajos preliminares. Lo ingresamos y efectivamente ya está correcto. Entonces ahí tengo uno de primer orden, 2, 3, ¿no? Ahora, pavimento articulado tiene todas estas partidas. Hasta muros de sostenimiento. Entonces vamos a seleccionar todo eso y lo ingresamos en trabajos preliminares. Bien, trabajos preliminares tiene 2 partidas. Bueno, todo está dentro de pavimento articulado, ¿no? Entonces esto también hay que meterlo dentro de pavimento articulado, ¿ya? Le voy a dar una tabulación más y ahora sí está, ¿no? Pavimento articulado y 4 es muros de sostenimiento. Bien, trabajos preliminares tiene estas 2 partidas, eso ya está correcto. Movimiento de tierras tiene 4, lo ingresamos. Y creo que, bueno, todo esto creo que tiene que salir a nivel de trabajos preliminares. Bien, ya está. Ahora pavimentos, tiene 4 partidas. Pasamos a obras de concreto simple, tiene todas estas partidas. Y sardineles tiene 3. Bien, la señalización también tiene 3 partidas. Y otros tiene 2 partidas. Verifico la numeración, está con, a ver, 362, ¿no? Obras de concreto sí está con 34, 341, 34. Bueno, aquí me faltan algunas partidas, dice 35. Y otro sería 6, ¿no? Sí está bien, ya está bien, sino que aquí esta estructura que se ha generado con este software probablemente no se ha actualizado. Entonces esto sería... Ah, bueno, eso está fuera, ¿no? 3.5 está fuera, ¿ya? Entonces eso tienen que revisarlo bien porque todo esto me va a dar el precio. Entonces señalización vamos a sacarlo. Sería de color azul también. Y otros también sería de este color. Bien, entonces vamos a ingresar a ver sardineles. De ahí tengo señalización. Vamos a sacarlo. Bien, entonces ahí tengo 3.5. Control Z, si en caso se quitó algo así, voy a copiar el formato. Le colocamos aquí y eso sería 3.5, ¿no? Voy a copiar el formato y aquí tendría 3.6. Bien, estos ítems se encuentran dentro de señalización. Bien, ahora sí está correcto. 3.6, 3.6.1, 3.6.2. Bien, entonces tienen que avanzar estas partidas dentro del proyecto, ¿ya? Ordénenlo tal como está aquí para que se den cuenta cómo es la estructura del presupuesto, cómo está saliendo el EDT y al final debe salirles igual como está aquí. Varios va a tener el número 7, aquí va a ser 7
Y esta va a ser 7.1, 7.2, 7.3. Bien, aquí ya podemos ingresar, a ver. Vamos a ingresarlo y debe ser así, ¿no? Ya, entonces esa tarea les voy a dejar para que lo realicen pues en su tiempo libre. Bien, ahora, ¿de dónde vamos a sacar el presupuesto? Para hacer una programación de obra, vamos a necesitar diversos documentos que tenemos que obtener de un presupuesto real. En primer lugar, por ejemplo, necesito las partidas. Después necesito los costos parciales. Necesito también la asignación de recursos y necesito también la cantidad. Entonces les voy a compartir un backup que tengo aquí. Bien, el backup tiene el siguiente nombre, dice copia project. Esta copia ustedes lo tienen que restaurar en el S10 o en todo caso yo les voy a dar todos los datos. Ya les voy a dar, si es que no lo restauran, no tienen el S10 o nunca han usado el S10, entonces pueden utilizar los datos que les voy a otorgar. Bien, pero vamos a estar restaurándolo, ¿ya? Entonces voy a copiar este documento. En primer lugar lo voy a copiar. Ustedes lo descargan del Drive, lo guardan en una carpeta y de ahí lo llevan a donde tienen instalado el S10. Aquí tengo una carpetita que se llama Backup y ahí lo vamos a pegar. Bueno, ya tenía voy a reemplazarlo, ya. Copia Project se llama. Aquí está, esta va a ser la copia que vamos a restaurar. Bien, vamos a ir al S10. Vamos a crear una nueva base de datos. Bueno, por defecto ingresan a la base de datos. Y usted tiene en su escritorio de esta manera, ¿no? Así lo tienen. Vamos a ir a la última pestañita que se llama utilitarios. Y ahí tengo un icono que se llama mantenimiento de base de datos. Bien, cuando le doy clic me pregunta o me informa que puedo crear copias de seguridad, puedo restaurar base de datos, también puedo compactar y eliminar base de datos. Vamos a ponerle siguiente y en primer lugar voy a crear una base de datos. Vamos a hacer un gráfico para que entiendan esta parte. Bien, el S10 trabaja en base a formularios, ¿no? Esta ventana que está abierto prácticamente es un formulario y está conectado a una base de datos que por defecto se llama S10 también. Lo que nosotros vamos a hacer es crear una nueva base de datos que se va a llamar Backup para Project. Creamos la base de datos, salimos del S10, accedemos nuevamente, pero nos vamos a conectar a esta base de datos. Bien, entonces primero creamos la base de datos. Bien, aquí tengo la opción, ¿no? Crear base de datos. La tercera, siguiente. Vamos a colocarle un nombre a esa base de datos, se va a llamar Backup Project. Vamos a colocarle siguiente y se va a crear la base de datos. Bien, nuevamente a mantenimiento de base de datos vamos a colocar siguiente y ahora vamos a restaurar esa base de datos que hemos pegado en la carpeta backup. Seleccionamos la segunda opción, siguiente. Bueno, me está preguntando nombre de la base de datos destino, es la que hemos creado, ¿no? Le hemos puesto Backup Project, Backup Project. Siguiente. Y voy a buscar la copia que he colocado en el disco C. Aquí está, ¿no? Copia Project se llama, Copia Project.
Copia Project. Doble clic. Y siguiente. Vamos a colocar restaurar y ya lo está copiando. Y me dice que está correctamente restaurada. Le damos a aceptar. Vamos a salir del S10. Y vamos a acceder a la base de datos que hemos creado. Bien, detalles. Vamos a buscar ahora Backup Project. Aquí está, Backup Project. Aceptamos. Voy a cerrar esta ventanita y vamos a la pestaña general, ¿no? Datos generales. Bien, aquí está el presupuesto que vamos a elaborar, ¿ya? El presupuesto que vamos a programar. Voy a darle clic en hoja del presupuesto. Vamos a ampliar. Y nos ubicamos en estructuras, ¿no? Y visualizamos que aquí tengo ya ese presupuesto, ¿ve? Este es el presupuesto que vamos a programar. ¿Qué información necesitamos? En primer lugar necesito el presupuesto, ¿no? Toda esta información. En segundo lugar necesito también los tiempos unitarios. Si le doy clic aquí en el reloj, me está dando los tiempos unitarios por aquí, ¿no? Con el uso de una cuadrilla me está dando tiempos unitarios, ¿ve? Entonces vamos a necesitar esta información. Después vamos a necesitar, voy a regresar a hoja del presupuesto. Después voy a necesitar los análisis de precios unitarios afectados por el metrado. Y después vamos a necesitar también la lista de insumos. Aquí tengo precios y necesito esta lista de insumos. Bien, estos documentos son necesarios, ¿ya? Yo les voy a compartir toda esta información y si ustedes tienen otro backup pueden hacer con ese backup, ¿no? O de repente tienen otro software también, pueden tener en el Delfin Express, en el CPOC, en el WR7, también tiene que darle las posibilidades de tener esta información. Por ejemplo, lo que es la lista de insumos. Esta lista de insumos es un desagregado que se elabora en los presupuestos, ¿no? Que se puede hacer de forma manual, pero como en un presupuesto tenemos 1000 partidas, mejor lo hacemos con el S10 o con cualquier otro software. Bien, vamos a estar sacando entonces esta información. Si ustedes tienen el S10, activen este icono que es para el insumo comodín, que es de herramientas manuales. Verifiquen, aquí se activó. Y lo vamos a exportar al Excel, ¿no? Entonces voy a darle clic derecho. Vamos a exportar a Microsoft Excel. Y lo vamos a guardar ya dentro de una carpeta que lo vamos a usar. Bien, en la clase 1 vamos a generar una nueva carpeta. Y vamos a colocar recursos para programación. Bien, no se puede programar sin información. Tal vez ejemplos básicos, ¿no? Como el que hemos realizado, pero como estamos orientándonos ya a esos documentos, que es el calendario valorizado, el calendario acelerado, necesitamos esta información. Ya le voy a colocar entonces aquí lista de insumos. Y lo guardamos. Ojo, este presupuesto también tiene que estar corregido, ¿no? Porque a veces en el presupuesto tenemos, por ejemplo, digamos, tenemos madera. Y tengo 4 o 5 copias, ¿no? Madera, 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 pero con diferentes códigos. Entonces hay que corregirlo también eso. Bien, entonces esto ya está corregido, ¿no? Está corregido ya para programar. Entonces aquí está mi lista de insumos
Y ustedes pueden ver que ni un insumo se repite. Por ejemplo, madera hay uno solo, cemento también uno solo, arena gruesa. Pero cuando hacen mal el presupuesto sale, ¿no? 3, 4 cementos, mezcladora 4 o 5 veces. Bien, entonces esto necesito porque con eso también vamos a hacer nuestro calendario de materiales. Bien, vamos a sacar ahora los tiempos unitarios. Vamos al reloj, tiempos para programación, y también lo exportamos al Excel. Clic derecho, vamos a exportar a hoja Excel. Bien, vamos a colocarle el nombre tiempos unitarios y lo guardamos. Bien, aquí están mis tiempos unitarios. Esto lo vamos a trabajar en la clase que viene. Por defecto está con la información que ha sacado el S10. Son tiempos exagerados, ¿no? Pero lo vamos a corregir. Bien, ustedes pueden ver, en algunos casos son exagerados. Esto es lo que les decía, ¿no? Que ya para la programación de obra no vamos a colocar lo que saca el S10, sino tenemos que manejar las cuadrillas. De tal manera que nuestra programación sea adecuada, ¿no? Para eso hay una bibliografía también que les voy a compartir de cómo determinar la cantidad de cuadrillas. Si por ejemplo me dan 10 días nada más, ¿no? Bien, entonces voy a guardar también este documento. Ahora del S10 también necesito lo siguiente. Vamos a hoja del presupuesto. Y vamos a sacar el presupuesto. Ya, vamos a imprimir. Imprimir el presupuesto estándar cliente. O en todo caso mejor lo mandamos al Excel, ¿no? Entonces voy a colocar aquí la siguiente opción. Presupuesto estándar cliente. El presupuesto ya tiene su respectivo pie de presupuesto, etcétera. Bien, vamos a exportarlo entonces al Excel. En este caso Excel del 97-2000 y lo guardamos en el disco. Bien, vamos a guardarlo dentro de la carpeta recursos para programación y le voy a colocar presupuesto cliente final. Bien, de todas maneras vamos a verificar. Aquí está mi presupuesto, está en el Excel. Y aquí tengo ya el proyecto. Bueno, en sí este proyecto tiene varios bloques, pero para el caso estamos tomando uno nada más. Y solamente es del presupuesto de estructuras. De estructuras nada más, ¿no? Porque ustedes saben, un proyecto tiene estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Pero como la información es amplia, en el curso no nos va a dar el tiempo, ¿no? Entonces estamos tomando aquí solamente la especialidad de estructuras. Y bueno, ya ustedes repiten en arquitectura, en instalaciones sanitarias eléctricas. Bien, ahí está el costo directo. Y bueno, sus respectivos gastos generales, utilidad. Ojo, este monto que ustedes colocan en el proyecto, en el presupuesto, es el que define todo, ¿no? O sea, este monto tienen que colocarlo en la memoria, en los informes, en el total del presupuesto. Tiene que estar el mismo monto también en el calendario valorizado, en todos los documentos.
O sea, esto no puedo cambiarlo, ¿ya? No puedo cambiarlo ni reajustar nada, que ya está elaborado, por decirlo así. Bien, ahora vamos a sacar los análisis de tiempos unitarios afectados por el metrado. Bien, vamos a vista preliminar. Tenemos análisis de precios unitarios. También lo vamos a sacar de paso. Igualmente lo vamos a mandar al Excel. Bien, vamos a darle clic en exportar. En este caso se va a guardar como Excel 8.0 y en el disco duro. Bien, vamos a colocarle análisis de precios unitarios. O también como se llaman ACUS, y lo vamos a guardar. Bien, este es el análisis de precios unitarios, pero ahora requiero también el análisis de precios por el total. Y vamos a buscar entonces análisis de precios unitarios afectados por el metrado. Bien, vamos a proceder a exportar igualmente al Excel 8.0. Y también lo guardamos. En el curso vamos a hacer las dos formas de programación. La forma manual, que es la que vamos a empezar y para ello estamos sacando todos estos recursos. Y la otra forma en la cual vamos a exportar. Vamos a exportar en este caso únicamente este presupuesto al project, porque también se puede exportar, ¿no? Entonces vamos a darle clic derecho, por ejemplo, y aquí me permite exportar al Microsoft Project. Entonces vamos a ver también esa opción, porque a veces tenemos para la programación, pues, ¿no? 2-3 días nada más, y cuando tenemos 1000 partidas, ya no es conveniente la forma manual, sino tenemos que hacerlo exportando todas las partidas. Pero hay una diferencia, ¿no? Que cuando hacemos de forma manual podemos sacar el calendario de materiales. Y cuando lo hacemos exportando, solamente vamos a presentar calendario valorizado. Por eso es que en el 80% de expedientes nadie presenta su calendario de materiales, ¿no? Porque todos lo exportan y le programan ahí de manera rápida. Bien, jóvenes, entonces les voy a compartir la información, así como el backup, y ya ustedes pueden sacar toda la información. Vamos a culminar ahí, no sé si habrá alguna pregunta. Bien, entonces nuevamente quiero agradecerles a todos por su participación en el curso. Y bueno, nos estamos viendo pues ya en la próxima clase, ¿ya? Entonces practiquen las tareas, esas tareitas bien simples. Son para empezar a manejar ya el proyecto. Y después ya no vamos a volver a ver eso, ¿no? Sino vamos a pasar ya directo a los comandos, a ingresar los recursos, etcétera. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Y bueno, gracias nuevamente. Hay dos consultas, dice Antonio, si se hará el calendario de utilización de equipos. Claro, eso se encuentra en el de materiales, ¿no? El otro dice compartir el link de Drive. Edson dice compartir el link de Drive. Claro, les vamos a compartir en el Mega y en el Drive. Para que en el Mega, por ejemplo, lo pueden copiar todo, ¿no? Y en el Drive lo pueden descargar también. Entonces le vamos a dar los dos links. Y eso lo vamos a hacer antes del mediodía de mañana. Ya ahorita lo vamos a renderizar. Y mañana ya les estamos compartiendo toda la información.
Bien, jóvenes, entonces gracias nuevamente y ahora sí me despido. Bien, gracias, voy a cerrar el panel.